y demás magistrados dicen, está loco, ¿cómo dijo que los jueces no deben ser imparciales? No, los jueces no deben ser imparciales. Los jueces no deben ser imparciales porque la vida no es imparcial, la vida es parcial. En el mundo, en la vida, hay poderosos y hay débiles. Y cuando el poderoso y el débil se enfrentan ante un tribunal, el poderoso trae unos abogados muy buenos, que son abogados en México de despachos como Santa María, como Baja, como Von Bosten, donde les pagan mucha lana, y el pobre trae un abogado, pues un abogado. ¿Ah? Y ya. ¿Me explicó? ¿A usted le pasa eso? Sí. ¿Ya ve? Ahí está un ejemplo de la señora. Eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Y entonces, los abogados de esos despachos no litigan en los juzgados. Es una falsedad que se litiga en los juzgados. No, se litiga en los restaurantes caros, se litiga en los bares, se litiga en las oficinas. Yo conozco abogados que les dicen los jueces: abogado, hágase el proyecto de sentencia. Sí, hágase el proyecto de sentencia, abogado. Y ya sabe, ¿no? Ya sabe, ¿no? La corrupción. Hace el proyecto de sentencia, hace el proyecto de sentencia, se lo pasa al proyectista, el proyectista lo revisa, el proyectista le dice, señor juez, este es el proyecto de sentencia. Ah, así. Eso pasa. ¿Verdad? Sí, a mí me consta. Ahí está. Así lo hacen. Entonces, no queremos jueces imparciales, queremos jueces parciales que deben defender el interés social y el interés público. Eso es lo que necesita esta sociedad. Pero para eso necesitamos cambiar ese paradigma absurdo de la imparcialidad de los jueces. Porque bajo el prurito de la... ojo, no existe la independencia judicial. Esa es una tontería. Quienes dicen que existe la independencia judicial, en su vida han leído a Montesquieu. En su vida han leído a Montesquieu. Montesquieu nunca habla de la independencia judicial. Es más, Montesquieu, en el espíritu de las leyes, dice que el poder judicial, que los jueces no deben ser permanentes. Dice que los jueces deben ser por un momentito. Vamos a elegir al señor, a la señora y al señor como jueces para que vean este asunto. Terminan y se van a su casa. Eso dice Montesquieu. Y dice eso para no generar intereses, dice Montesquieu. O sea, todos estos disqueruditos, abogados y jueces que hablan de la independencia judicial, nunca en su vida han leído a Montesquieu, nunca han leído el espíritu de las leyes. Son unos verdaderos ignorantes que expulsan esa tontería de la independencia judicial. No hay independencia judicial porque en el Estado ninguno de los poderes son independientes. Los poderes del Estado, al contrario, son interdependientes. Se controlan unos a otros, por eso dependen unos de otros. Hace rato hablaban del presupuesto. El poder legislativo es el poder más representativo de la sociedad porque es un colectivo, es un colegiado de muchos diputados y diputadas, de muchas opciones políticas que debaten y discuten asuntos. Nos representa. En cambio, el Ejecutivo es una sola persona, pero el Legislativo es una gran asamblea. Bueno, esa asamblea tiene una de las maravillosas facultades que puede tener esa asamblea y que tú conoces muy bien porque conoces muy bien el sistema americano, que viene de aquel principio de que no hay impuestos sin representación. Es decir, parte del principio de que no nos pueden cobrar un impuesto si nuestros representantes no lo aprueban, y que todo gasto lo deben aprobar estos representantes. Y ese es el poder de estos representantes, porque cuando ellos determinan el gasto, ellos son los que dicen, pues el presidente debe ganar tanto, y los jueces deben ganar tanto, y los ministros deben ganar tanto, y se debe invertir tanto en esta carretera, y se tiene que pagar tanto en educación, y se tiene que pagar tanto en salud, ¿no? Tú ya fuiste diputada, ya fuiste diputada local, y eso hiciste, ¿no? Cuando aprobas el presupuesto ese, hacías así. Entonces, es un poder representativo, y eso es un mecanismo de control contra el judicial, para que el judicial no se adjudique los recursos que se le den la gana. Entonces, no hay ninguna independencia judicial. Hay una autonomía para tomar decisiones y sentencias, pero eso es otra cosa. Como el legislativo tiene autonomía para hacer sus leyes,
Es como si la diputada dijera, yo aquí vengo a defender la independencia legislativa. Pues, ¿de dónde va a sacar eso? O sea, como si Claudia Sheinbaum dijera, yo voy a defender la independencia del Ejecutivo. ¿De dónde? No hay ninguna independencia, hay que irse a los semanas, vayan al diccionario, ¿no? Por lo menos consulten el diccionario. Por eso hay reglas. Entonces, no hay tal independencia judicial. En el modelo que se nos presenta, es así. Yo diría, a eso hay que subirle. Propuesta para la diputada. A eso hay que subirle. ¿Qué hay que subirle? Ah, bueno, mira, yo tengo aquí ya las propuestas de esto y de esto. Ahora, estos que son las propuestas para ministros, tienen que irse un examen de oposición. Miren, yo para ser profesor de oposición, en la UNAM tuve que presentar mi examen de oposición, tuve que concursar para ese examen. En ese examen de oposición tuve varias pruebas. Una primera prueba, yo tuve que presentar un trabajo de investigación sobre un tema. A mí me tocó hacer el tema sobre el Banco de México, hice un trabajo de investigación sobre el Banco de México. Luego tuve que hacer una crítica al programa de estudios de la materia, hice una crítica al programa de estudios. Luego tuve que hacer una exposición ante un grupo con un tema que me dieron 24 horas, me dijeron en 24 horas, antes me dijeron, tienes que desarrollar este tema ante un grupo que yo no conozco. Tal día, en tal lugar, llego, ahí están los alumnos y en la parte de atrás estaba el jurado. Yo empecé a dar mi clase, como cuando siempre mi clase, y de pronto me detuvieron hasta ahí. Porque ellos lo único que querían ver era si yo tenía capacidades pedagógicas, didácticas, si se entendía lo que yo decía, etcétera, etcétera, ¿no? Y después me fui a una réplica directa con los jurados, donde me preguntaron todo lo que yo debería saber de mi materia. Y pasé el examen. Y soy profesor definitivo por oposición. No pasé. Para iniciar ministro de la Corte no se necesita eso. Es una entrevista ante un grupo de senadores que les hacen unas preguntas verdaderamente tontas y luego se presentan ante el pleno, se echan un discurso y ya todo el mundo sabe quién va a ser el ministro de la Corte. ¿Por qué? Porque el año pasado le tocó a este partido, ahora este año le tocó a este partido y el próximo año le va a tocar a este partido si nos ponemos de acuerdo. Ahora, si hay un partido único que mande en toda la Cámara, pues ese siempre le va a corresponder nombrar al ministro que mandó el presidente y se acabó el asunto. Así es. Entonces, necesitamos subir el umbral y después de que esos pasen ese examen, eso sí, los verdaderos, que queden unos 10, ¿no? Entonces esos sí se van a elección. Pero ¿cómo es esa elección? Aquí el punto es cómo es esa elección. Porque lo que no dice la reforma constitucional, y no lo puede decir, porque eso es lo que bien tú has dicho hace un momento, se requiere en las reformas que siguen. Hay una reforma que sí, que es la reforma electoral para elegir a los ministros de la Corte, ¿no? Tenemos reglas para elegir diputados federales, tenemos reglas para elegir a la presidenta o presidente de este país, tenemos reglas para elegir a los senadores, tenemos reglas para elegir a los ayuntamientos, a los diputados locales, ¿no? Pero no tenemos ninguna regla para elegir ministros, jueces y magistrados. No hay una sola. No hay una regla que dice cuándo se registran, cómo se registran, nada de eso. Yo soy un experto en electoral, fui representante electoral durante muchos años. Conozco bien las reglas electorales. No hay reglas para elegir ministros y jueces. Esa es la otra parte. Se necesita una reforma en materia electoral para elegir a los ministros de la Corte, a los jueces, a los magistrados. Bueno, ¿cómo debe ser el proceso? Hizo muy bien la propuesta en decir es apartidista. Dos cosas tiene maravillosas la propuesta que a mí me parecen muy buenas. La primera, que es apartidista, y la segunda, que no pueden hacer uso de financiamiento público ni privado. Los candidatos, dice la reforma, no pueden hacer uso de financiamiento público. ¿Qué quiere decir eso entonces? Pues quiere decir que no pueden hacer campaña, porque si yo no tengo recursos, ¿cómo hago la campaña? ¿Me entienden? O sea, si no tengo financiamiento público y no tengo financiamiento privado, pues ¿cómo hago para poner un espectacular que digan, vota por Rubén Islas para ministro de la Corte? Yo creo que ustedes todos votarían por mí, ¿verdad? Vota por Rubén Islas para ser ministro de la Corte. Pues no puedo hacerlo porque no tengo acceso a recursos privados ni recursos públicos. Eso dice la reforma constitucional.
¿Qué le faltó desde mi punto de vista a la reforma? Que hay que meterle. Que estos que son postulados no pertenezcan a ningún partido político. Es decir, no puede ser que de pronto alguien que fue diputado, mira, ahora yo soy licenciado de Derecho, y quiero ser ministro de la Corte. No, pues. O tal que es dirigente de un partido político quiera venir a ser ministro de la Corte. No. Es decir, hay que imponer una restricción que aquellos, por lo menos que tengan unos 10 o 5 años, fuera de algún partido político, ¿no? Porque si no, los partidos van a direccionar la elección. Y ojo, hoy Morena es mayoría, mañana quién sabe. Mañana quién sabe. Las mayorías no son eternas, ¿eh? Quien piense que las mayorías no son eternas, está mal, ¿eh? Está mal. Vamos, vean los casos de Europa, ¿eh? Vean los casos de Europa, vean los casos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, las mayorías no son eternas. Bueno, vean los casos de Sudamérica, ¿no? Las mayorías no son eternas. Entonces tenemos que crear reglas que nos protejan para el futuro, ¿no? Pues imagínense, hay una vuelta y de pronto llega el PAN a la presidencia de la República, vamos a tener puros ministros panistas, ¿no? ¿Llegan? Entonces, pues sí. Entonces, hay que cuidar eso, hay que cuidar eso. Otra cosa que hay que cuidar, porque no hay que ser ingenuos. Detrás de esto hay mucho dinero y hay muchos intereses. Eso no se dice, eso no lo dicen los ministros de la Corte, eso no lo dicen los abogados, eso no lo dicen los magistrados, pero tampoco lo dicen los diputados.